Estoy en la entrada de un ex campo de concentración nazi de Alemania que está en Dachau, en la región de Baviera. Y este lugar tiene entrada liberada, o sea, puedes entrar de manera gratuita, puedes ver todo el lugar, puedes ver el museo. Y voy a intentar mostrar lo máximo posible sin molestar a las personas que también están viendo el lugar. Aquí en la entrada se ve una foto de cómo los prisioneros tenían que llegar marchando. A veces se bajaban en la estación de tren y tenían que marchar hasta el campo de concentración, o a veces los traían en tractores. Y en la entrada de muchos campos de concentración se ve este mensaje que dice Arbeit macht frei, que en alemán significa trabajar hace libre, como que trabajar te libera. Porque los prisioneros venían acá no solamente a ser prisioneros, sino que dependiendo de su condición física los ponían a hacer distintos trabajos, a veces trabajo forzado, a veces trabajo más sencillo, pero sí o sí tenían que ser útiles. Este corredor de aquí, todo esto eran habitaciones de tortura, no eran habitaciones donde dormían, sino que eran donde venían a castigar a prisioneros que se portaban mal o que de repente no hacían caso o que se habían quedado dormidos. Es decir, cualquier tipo de castigo que le dieran a los prisioneros los traían a estas habitaciones. La forma de castigo que tenían en estas celdas de aislamiento era que los dejaban aislados en completa oscuridad y a través de estas compuertas pues les entregaban alimento que era insuficiente. Ese alimento solía ser insuficiente para tener una buena nutrición. Los dejaban aquí aislados por semanas o incluso a veces hasta 1 o 2 meses. Les amarraban también una cadena en el tobillo para que no tuvieran tanta movilidad. Es decir, la idea era reducir la cantidad de espacio que ellos tenían para moverse. Aquí, por ejemplo, dice que una detención fue de 8 meses en oscuridad, sin ejercicio, una cama dura, que tenían solamente poco pan, un poco de agua y tenían que estar aquí aislados en este espacio. Es increíble ver cómo hay personas que estuvieron aquí hasta 8 meses aislados en oscuridad, con un pan al día, con poca agua, durmiendo en el piso prácticamente, con frío en el invierno. Y estaban aquí encerrados solamente a veces por tener una idea política diferente o por tener un pensamiento diferente, porque a los campos de concentración no solamente llegaban personas judías, también llegaban personas que tuvieran ideas políticas diferentes, o incluso si alguien te acusaba de estar en contra de la Alemania nazi, también podían ir a buscarte y te traían a un campo de concentración. En esta parte estaban las habitaciones de los prisioneros y también sus baños y sus duchas. Por ejemplo, aquí dice que lo máximo que podían tener era 6.240 prisioneros, pero luego fue sobrepoblado y empezaron a tener 11.000 judíos que fueron arrestados y transportados a este campo de concentración. Entonces, si se fijan, era casi el doble la capacidad. Entonces, este es uno de los dormitorios que tenían los prisioneros, pero como les mostré, el campo de concentración tenía casi el doble de prisioneros de la capacidad para la que fue construido. Por lo tanto, tenían que compartir las literas, tenían que compartir las camas, y después al final de la guerra muchos prisioneros fueron traídos a este campo y estaban ya prácticamente todos hacinados y dormían como podían. Se tenían que amontonar, tenían que acomodarse de alguna forma porque no había espacio suficiente para que cada prisionero tuviera su propia cama, su propio espacio. Estos eran los baños y las duchas de los prisioneros. Y si se fijan, esto era todo para 10.000 prisioneros. El gran problema de esto es que los baños que tenían los prisioneros y las duchas era solamente eso que les mostré. Y considerando que eran miles de prisioneros, no daba abasto para poder para que todos se alcanzaran a limpiar, porque además en las mañanas solo tenían un par de minutos para poder limpiarse, para poder ducharse. Por lo tanto, era prácticamente imposible que 10.000 prisioneros en un par de minutos se alcancen todos a duchar o que alcancen todos a pasar al baño. Por lo tanto, después se presentaban sucios a trabajar y decían la información que a veces los castigaban por eso. Uno de los castigos más comunes que recibían los prisioneros era que los acostaban, el torso lo recostaban en una especie de mesa y después les pegaban con algún látigo o con algún palo en la espalda, y eso eran castigos por no alcanzar niveles de productividad, por presentarse sucio a trabajar, lo cual era obvio porque el baño era demasiado pequeño, demasiados prisioneros y muy poco tiempo para poder
ducharse en las mañanas. Los prisioneros que llegaban a los campos de concentración tenían que realizar distintos trabajos, normalmente trabajos que requerían esfuerzo físico, que requerían una capacidad física. Y en el museo que estaba aquí atrás mío, que lamentablemente no se puede grabar mucho, o sea, sí se puede, pero hay demasiada gente como para ponerse a grabar. Ahí decía que los prisioneros intentaban dar lo mejor posible en estos trabajos, porque mientras mejor desempeño tuvieran, eran considerados útiles y recibían más beneficios. Que estos beneficios podían ser una porción de comida más adecuada para que siguieran rindiendo en el trabajo, y la mayor motivación, la real motivación por las cuales intentaban hacerlo lo mejor posible, es porque aquellos que no podían desempeñar los trabajos de una manera eficiente o de una manera adecuada, ya sea porque no tenían la capacidad física, porque eran muy mayores o porque tienen alguna discapacidad, esas personas eran más castigadas, recibían peores tratos y eventualmente eran eliminadas. Dicho de una manera muy fría, y cómo realmente funcionaban las cosas aquí, es que si no te consideraban un prisionero útil para poder realizar los trabajos, eventualmente te iban a ejecutar. Inicialmente los métodos de ejecución que habían aquí era a través de fusilamiento, que ponían al prisionero en un lugar y un grupo de soldados, o a veces solamente un soldado, que le tenían que disparar para poder ejecutarlo. Ahora, el problema con eso para los soldados es que los prisioneros sabían que estaban yendo a ser ejecutados y empezaban a luchar por su vida, intentaban escapar o empezaban a rogar que se les perdonara la vida, empezaban a rogar piedad. Y esto empezó a generar muchos problemas al momento de ejecución, y también los soldados, ahí decía en el museo que los soldados empezaron a tener problemas psicológicos porque estaban constantemente disparándole a personas que estaban rogando que les perdonaran la vida. Por lo tanto, luego se inventó un método, método más eficiente, que son las famosas cámaras de gas. Estas cámaras de gas eran un método de ejecución más eficiente porque podían ejecutar una mayor cantidad de prisioneros en un solo momento y no tenía tanta repercusión psicológica para el verdugo, es decir, el soldado que tenía que encender la cámara de gas no estaba mirando directamente a las personas, por lo tanto el golpe psicológico de estar eliminando vidas era menor. Entonces los prisioneros los traían acá y entraban por esta zona, donde llegaban a lo que era la primera etapa para poder pasar a la cámara de gas. Entonces esta parte de aquí era la zona de espera. Es decir, los prisioneros que venían acá a estas cámaras de gas los ponían aquí. Entonces esta zona de aquí era la que estaba previa a la cámara de gas, que ahí está la entrada a la cámara de gas. Ahora aquí en la información dice que estas cámaras de gas eran disfrazadas como duchas, para así evitar que las víctimas intentaran resistirse a entrar a la cámara de gas. En esta zona, que era previa a la entrada a la cámara de gas, los prisioneros tenían que desvestirse y dejaban toda su ropa aquí, la cual después era lavada y se la entregaban a otro grupo de prisioneros. Entonces los prisioneros, al desvestirse, entraban aquí a la cámara de gas. Y aquí los prisioneros entraban pensando que eran duchas. Ellos no sabían que iban a ser ejecutados. Entonces ellos entraban pensando que se iban a poder bañar, que se iban a poder duchar, y después les encendían el gas. Una vez que encendían la cámara de gas y ya después sacaban restos y cenizas, eran traídos acá para ya deshacerse de todos los huesos y todo eso. Y eran cremados en estas cámaras. Ellos tenían la idea de que se iban a duchar, y el engaño funcionaba porque, como les mostré, los baños en los campos de concentración o en este campo era demasiado pequeño y no daba abasto para la cantidad de prisioneros que habían. Por lo tanto, la mayoría no alcanzaba a ducharse, no alcanzaba a limpiarse y no podía cumplir con lo mínimo para tener una higiene. Por lo tanto, la solución que le daban los soldados era traerlo a estas duchas comunes y lo disfrazaban como duchas, y de ese modo ellos iban a tener la oportunidad de poder limpiarse, de poder ducharse para después poder seguir. Y una vez que cerraban las puertas, pues encendían la cámara de gas. Voy a poner unas imágenes, unas fotos que habían, que son fuertes, y son un poco fuertes, crudas. Así que si eres un poco sensible, te cuesta ver cómo
cosas de este tipo como muy crudas. Saltate el video hasta el minuto que te voy a poner por aquí. La voy a poner en 3, 2, 1. En esta imagen se pueden ver cuerpos que morían en los trabajos forzados, o que morían debido a los maltratos, a los castigos que a veces eran demasiado severos, o que murieron a través de fusilamiento y después los traían a esta zona para ser cremados. Esta zona que está aquí atrás mío se llama el perímetro, que corresponde al final del campo de concentración, y estaba vigilado obviamente por soldados, y los prisioneros tenían estrictamente prohibido acercarse a esta zona e intentar atravesarla. De hecho, no podían llegar a acercarse a la trinchera que está acá, porque los soldados que estaban vigilando el perímetro y los soldados que estaban allá en la torre que está atrás mío tenían autorización para disparar en caso de que un prisionero se aproximara demasiado. La información que hay aquí se dice que algunos prisioneros se acercaban voluntariamente al perímetro y pretendían intentar escapar entrando en la trinchera, pero en realidad no es que estaban intentando escapar, sino que entraban voluntariamente para que los ejecutaran, porque era tanta la angustia y la desesperación y el sufrimiento que estaban teniendo en el campo de concentración, que ellos preferían entrar a la zona prohibida del perímetro para que les dispararan y así poder acabar con el sufrimiento de estar en este lugar. Es decir, que algunos prisioneros se acercaban al perímetro con intenciones suicidas más que de escapar. Esta es la zona del perímetro, y esto obviamente antes estaba con alambres púa y tenía más protección. De hecho, aquí en el frente, no sé si se ve, se puede ver que todavía hay un poco de alambrado que dificulta obviamente el escape. Es muy triste pensar en que habían prisioneros que preferían la muerte, que entraban voluntariamente a la zona prohibida con el fin de que los asesinaran, con el fin de que les dispararan, porque eso habla del nivel de sufrimiento y maltrato que ellos estaban viviendo aquí, que ya la esperanza era tan poca o nula que preferían directamente ser ejecutados. A mí me sorprendió el hecho de que hay cartas y declaraciones de soldados alemanes que, debido solamente a su posición, a la situación política, ellos se veían forzados a hacer cosas que no querían. Es que ellos eran obligados, por ejemplo, a ejecutar a prisioneros, a encender la cámara de gas, y si no lo hacían, ellos se iban dentro con los demás prisioneros. O sea, no tenían mucha opción, y muchos de ellos tenían familia, y si ellos, por ejemplo, desobedecían o no querían ejecutar a un prisionero, lo ejecutaban a él y lo ejecutaban a la familia. Entonces también hay cartas de soldados alemanes pidiendo perdón y disculpándose con Dios, disculpándose con el mundo por lo que están haciendo. Algunos soldados alemanes sí se negaron a castigar a prisioneros y simplemente fueron trasladados al campo de concentración y se convirtieron en un prisionero más. Yo ahora les voy a dejar imágenes, les voy a mostrar imágenes del museo Tomás que pude hacer, y les aviso que muestran fotos reales, es decir, reflejan la realidad de lo que vivieron los prisioneros aquí, así que algunas pueden ser un poco fuertes. Hay precaución, se muestran personas siendo castigadas, se muestran las condiciones de vida de los prisioneros, y les voy a dejar las imágenes corriendo. Este campo de concentración, como dije al principio, es gratuito, está en Dachau, en Alemania, en la región de Baviera. Yo ahora me despido y les dejo las imágenes del museo, lo que pude grabar, y bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.